Buen día, profesor. Hola, profesor. Pero este tema sí es difícil porque usted está tocando y que alcaldía de Barranquilla. ¿Acaso usted le tiene odio al alcalde de Barranquilla? Pues, no, estamos en unas cuestiones sociales y este es un punto que trata sobre otros puntos. Quedamos en la vez pasada que había un Dios nacionalista judío. Que esto se ha llevado a lo sagrado y las cuestiones, pero también hay la naturaleza dio drogas sagradas que sirven para el cáncer, sirven para no sé qué, sirven para el opio, la morfina, que ya son procesos, la marihuana, que fue la planta o arbusto ardiente que nace en Asia, allá en Madián, por donde se escribió el libro de Job, y otra cuestión, otras interpretaciones, nosotros llegamos a ver que la burocracia barranquillera gasta toneladas y millones de pesos en los carnavales, y sabemos que en cuestiones de las sectas religiosas, unas con otras, se habla de que el carnaval es una de las pezuñas y de las garras de Satán. Cuando hablamos de pezuña de las garras de Satán, no estamos hablando de las pezuñas del diablo de Germán Castro Caicedo, ni siquiera de las pezuñas del diablo de las obras de la Inquisición, sino que estamos hablando es precisamente de muchos años en silencio en que esta Barranquilla a través de... Y ya para esto tendríamos que estudiar el libro de los moralistas españoles, por ejemplo, y ver algunas cosas de los grandes poetas como Lope de Vega, grandes poetas de la antigüedad, tanto del Asia Menor, del Asia Mayor, de Europa, de aquí, de la América. Y por eso ahora me atrevo a hablar y decir que la burocracia barranquillera, que fue en una época nuestra parte gubernamental, local o alcaldía, tenida por grandes familias de renombre, donde provienen muchas corrientes liberales y conservadoras, donde se pueden señalar las familias antiguas o de antes, de los Gerlein, de, por ejemplo, de los Pumarejo, que ya sabemos que hubieron presidente y que este fue buen presidente, de los Carbonell, etcétera, etcétera. Podríamos mencionar muchos aquí en Barranquilla, para no meternos en el Magdalena, ya con los Bornacelli y toda esa gente, ni meternos en el interior del país con los ala, por Dios, sino aquí en lo local. Cuando yo veo que un poeta como Concepción Palacio, u otro como el sociólogo que le mencioné en la clase pasada, Carlos Pren, que llega a una editorial burocrática y manoseadora de los intelectuales, y este sí me conviene, este no, porque vemos que la alcaldía también produce libros. Y hace poco, viendo en la prensa, me hizo un poeta de poco conocimiento en el barrio en estas cuestiones. Me dice, en el periódico está fulano de tal con el alcalde, está Nito Cecilio con el alcalde, por ejemplo. Este hombre busca protagonismo, el alcalde, tratando de hacer que esta Barranquilla es el plus ultra porque está en la alcaldía un multimillonario. Para no meternos de dónde vienen los dineros ni nada de esas cuestiones, sino sencillamente como la parte como fue Virgilio Morón, mi tío, el esposo de Berenice, una filósofa, maestra y hermana de mi padre, que fue alcalde de Remolino, Magdalena. Y yo pasé carnavales allá, pero cuando ya nos metemos en las cuestiones religiosas y las cuestiones de Dios y del judío, el Dios nacionalista judío, que se universaliza con la palabra católico, que significa universal, con el Cristo, me doy cuenta que el carnaval en las fuentes y las pezuñas del diablo, por algunas sectas religiosas, es llamada fiesta de Baal o fiesta del antiguo demonio de Mesopotamia o del Asia Menor, en las partes del
oriente hacia central. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros vemos que aparece de pronto alguien que es pintor, pero que aparece en el periódico con el alcalde de Barranquilla, que nos ha engañado bastante, y sale en el periódico después de lo que yo le dije, de que fuimos, y dice, bueno, como nosotros solamente apoyamos los grandes eventos que hay que desembolsar millones y millones para celebrarlo, cualquiera, tú eres dueño de una librería y tú vas a celebrar el Día Mundial del Libro en honor a Miguel de Cervantes Saavedra. Entonces yo lo que te puedo dar son para el carro 7,000 pesos y llévate estos libritos que están aquí. Entre esos libros venía un pésimo libro sobre la droga, de el que aparece en el periódico con Ale Char, llamado Nito Cecilio, que cada ratico en los carnavales es el que llama para que adorne las carrozas y esa vaina. Y ahí hay una fuente. Y así se hace la cultura en Barranquilla. Mientras Carlos Prem es recogido por su maestra esposa, la editorial cínica que explota a los escritores, el caso de García Márquez, cuando García Márquez tenía que empeñar la licuadora, tenía que empeñar esto, y total que en Argentina es que le imprimen la hojaraca, los que no tenía ni para García Márquez para una noche cuando llegó a Barranquilla, que llegó ahí a la calle del crimen, y ahí Damaso fue el que los papeles de 100 años de soledad se los tuvo que dejar empeñado mientras salía por Barranquilla para conseguir algo, en la calle del crimen, donde están el poco de puta. Bueno, ahí así vemos como la editorial a Carlos Prem le dieron 300,000 pesos por uno de sus libros, y a las 3 días ya no tenía ni 5 y ellos siguieron explotando el libro. Por eso yo dije, si me firman un cheque, yo le doy el falso testamento de María y le doy la historia del barrio Valle, pero yo la voy a imprimir. En Estados Unidos hay unos manuscritos, unos libros ya impresos míos de Odas de Arena, donde menciono al rey David, menciono Belleza Interna y menciono el primer poema escrito por Dios. Y así por el estilo, quiero hablarle del pésimo libro de Nito Cecilio sobre la droga. Un poco de dibujitos que no son las memorias de un drogadicto o saliendo del infierno, o la droga, otro demonio, de Pío V, que sí son libros sobre las vivencias, sobre los que conocen realmente sobre la droga. De esa droga que fue sagrada con la zarza ardiente, donde fue el oráculo para que Moisés absorbiera y empezara a hablar del Génesis y hablar de un Jo que nunca conoció, porque eran 100 años, 200 años antes de él. Por lo tanto, los escritores son así. Pero cuando yo veo ese libro, una alcaldía que me regala unos libros hechos por ellos mismos, como por ejemplo la yuca, cómo se hacen los panes con yuca, el otro y que la mortadela y jamón con queso, y libros así. Venían unos cuantos, bueno, y entre eso venía uno de canción de Navidad. Y así por el estilo se repartieron entre la gente en el evento. Yo recibí los 7,000 pesos, pero a mí una editorial me tiene que firmar un cheque. A mí no me da como que yo tengo que buscar ahora empeñar la casa, hipotecarla y buscarle un poco de millones a la editorial para que ellos después digan, bueno, eso no se vendió, quedó ahí y tú tienes que vender esto y tal. Porque yo no entro en ese juego. A mí me gustaría destruir, por ejemplo, con la mente la caja agraria, el estadio municipal, no, porque ya no vale 5, el estadio con todos sus jugadores, como hizo Sansón, en Muera Sansón y todos los filisteos, tumbarlo con la mente. Cualquier día de esto. Me gustaría, eso sí, pero cuando veo ese libro sobre la droga, de un poco de dibujito y una mujer preñada, enseguida me vino a la mente, este hombre conoce poco de la droga, si acaso le habrá fumado alguna vez la marihuana. Pero es
un hombre que no tiene escrúpulos, ni realmente amigabilidad con nadie. Muchas cuestiones enfermizas pasan por la mente. Por lo tanto, cuando yo miro a Pío V en La droga, otro demonio, o Memoria de un drogadito, sí estoy ante un hombre que ha vivido y que conoce y es abogado, también es psicólogo, reconocido en toda la costa atlántica, en la gran cuestión de asociación de psicólogos, y hace poco tuvo otro grado. Pío V sí escribe sobre la droga y sus vivencias, pero cuando uno ve y que Carminio Celinino, con un poco de dibujitos y una mujer preñada, estamos ante un individuo que no es escritor y mediocre pintor, encasillado en la línea de los pintores de Satán. Entonces, en ese sentido, vemos cómo la burocracia barranquillera, con su cantidad de gente, de partidos corruptos, viven la efervescencia de la uva, del Líbano y del Asia Menor, en una Barranquilla donde el propio barranquillero solamente le toca cargar con los impuestos locales, en esa pesada cruz que llevó un hombre que allá en los montes sagrados le llamaron el Mesías. Entonces, cuando yo les voy a hablar de la droga, tengo que meterme con David Laván, analizar un poco a Pío V, analizar las cuestiones psicoterapéuticas de esta cuestión y las cuestiones genéticas acerca de la droga y su origen e historia, y podemos descubrir que la zarza ardiente no era más que un arbusto de marihuana. Voy a comenzar por ahí en esta primera parte para hablarle en la segunda de realmente sobre las caras y los rostros de la droga, y estarán ustedes sabiendo algo, un poquito sobre la historia de la droga, pero ya no como la hecha en laboratorio por los carteles mafiosos que invaden las ciudades, y de mucha gente que se enriquece aún con su semi-analfabetismo, con su analfabetismo total, vendiendo droga, y otros que se enferman comprando droga hecha en laboratorio o cocinas. Nos vemos en la próxima, y así comenzaremos este nuevo tema.